¿Y cuándo será el punto de no retorno? No hay un momento exacto, pero en cuanto tú no puedas hacer absolutamente nada en contra del gobierno, yo creo que será un buen indicador. Y estamos muy cerquita. Uh-huh. Nos están diciendo ahora que, bueno, pues hay que cerrar medios de comunicación por supuestamente desinformadores y porque propagan bulos y delitos de odio, pero qué casualidad que sean siempre, ¿no?, la oposición, ¿no?, la oposición al poder. En España, pues ciertas leyes que hacen, pues, que te quitan, te roban a tus hijos, ¿no? El Estado es capaz de robar a tus hijos. Medios de comunicación que te están mintiendo y manipulando 24/7 porque obviamente dependen de unos intereses que no son el bien común. Ya están diciendo, bueno, lo que dice el Foro Económico Mundial, ¿no?, lo de no tendrás nada y serás feliz, ¿no? No vamos a poder viajar en avión. Y si puedes, tendrás que pagar. De hecho, ahora mismo hay, en la Unión Europea están aplicando una serie de extras, ¿no?, por el tema del cambio climático. Hay una asociación apoyada indirectamente por la Comisión Europea, que es el Ejecutivo, que se llama Airquotas. Esto salió hace un par de meses, lo publiqué ahí en el periódico en el que trabajo. Airquotas es de una locura climática en el que dicen que vamos a tener cada ciudadano unos puntos de CO2 asociados a aviones, ¿no?, a vuelos. Entonces, por ejemplo, cuando tú, pongamos que viajas, lo que habéis hecho vosotros o lo que he hecho yo, ¿no?, pues Europa, México. Pues pongamos que ya la mitad de tu cupo ya lo has consumido, anual, ¿no? Entonces, tu libertad de movimiento se va a limitar en aras del cambio climático. ¿Qué pasa cuando se llegue a cero? Dicen, bueno, pues tú podrás comprar puntos a aquellos que no los hayan consumido. Por lo tanto, ya estás haciendo, primero, que seguramente haya un mercado negro de ese tipo de cosas, y luego haya una gran desigualdad, porque el que más dinero tiene, más va a poder comprar. Esto es como esa película de comprar tiempo de vida, ¿no? No me acuerdo cómo se llama. Time, puede ser. Algo así, exacto. Y eso dicen, y si esto triunfa, vamos a ampliar este pasaporte de CO2 a bienes y servicios. ¿Eso qué significa? Que a todo nuestro sistema económico va a estar asociado un pasaporte de CO2. Bienes y servicios, es decir, cualquier cosa que hagas tiene puntos de CO2. Y por lo tanto, imagínate, oye, compras un chuletón, tantos puntos. Compras barra de pan, tantos puntos. Cuando superes esos puntos, ya no puedes comprar. Eso es... Creo que jamás en la historia ha existido eso. O sea, un control absoluto sobre la mente, los alimentos, la movilidad, todo en aras del cambio climático. Y es que este es quizá el gran paradigma, ¿no? Es decir, en aras de algo, de ese enemigo invisible, no digo que inexistente, pero invisible, lo mismo que el coronavirus, ¿no? El enemigo está en todos lados y en ninguno, nunca sabes dónde va a estar. Pero por eso nos tienes que hacer caso a nosotros, ¿no? Y esto es igual, ¿no? Como el planeta va a entrar en un punto de no retorno y vamos a morir todos, hay que evitarlo como sea. Y para eso tú vas a dejar de comer carne, tú vas a comer insectos, tú vas a dejar de viajar en avión, vas a viajar en tren. Si viajas en coche, que sea un coche eléctrico, porque además te vamos a prohibir que puedas ir en un coche de combustión, solo los ricos van a poder hacerlo, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí es donde, bueno, vamos a ese paradigma de tecnofeudalismo, ¿no? Estamos volviendo a una sociedad casi medieval o de antiguo régimen, en la que solo unos privilegiados van a poder vivir como antes. Tenía un amigo de esto que con un par de copas en un bar, ¿no? Pues hablas del mundo solucionando todos los problemas. Y hablando de esto me decía, es que párate a pensar. Digo, ¿por qué lo hacen esto? Yo, pues, o sea, obviamente hay un mal, ¿no?, intrínseco, el demonio, como tú quieras, ¿no? Dice, no, párate, piensa un poco más. Si te das cuenta, en los últimos años, ¿no?, se ha desarrollado tanto la sociedad y los sistemas de bienestar que prácticamente podemos hacer exactamente lo mismo que un mega rico. Puedes cogerte tu avión, de irte de vacaciones a Cancún, por ejemplo. Puedes comer buena carne, te puedes comprar un buen coche. No obviamente como el suyo, ¿no?, pero hacemos exactamente lo mismo. Y hay un punto en el que esta gente dice, ojo, nosotros no somos como ellos, ¿no? Hay un clasismo inherente enorme, ¿no? Y entonces dicen, esto hay que acabarlo. Entonces, cuando te dicen, tú no vas a comer carne o no vamos a comer carne, no es que todo el mundo vaya a dejar de comer carne. Es que lo que ellos quieren es comer esa carne y que tú comas insectos. O carne sintética, que por cierto ya la están fabricando en muchas empresas israelíes, ¿no? Por ejemplo, dicen, en la Unión Europea cuando aprobaron la prohibición de vender coches de combustión a partir de 2035, que luego de alguna manera se han echado hacia atrás, no del todo, pero ha habido una gran presión para eso. Pero incluyeron una cláusula, se llama cláusula Ferrari, que era, estarán exentos de esta prohibición todos aquellos vehículos de cierta potencia, ¿no?,
Claro, tú te ves esos vehículos y son Ferraris, Bugattis. ¿Quién compra eso? Los ricos, ¿no? Es decir, que yo, ciudadano común, no podré comprar un coche de combustión, pero tú, mega rico, podrás ir en tu Ferrari, ¿no? Por ejemplo, durante la pandemia no podíamos volar, pero los vuelos privados aumentaron casi un 200%. Es decir, no podrás volar en un avión comercial, pero si tienes un jet privado, nadie te va a prohibir, ¿no? Tú no vas a coger aviones, vas a tener que ir en tren, ¿no? Vamos a fomentar el uso del tren. Que, ojo, está muy bien, pero no es lo mismo que viajar en avión, ¿no? Ya hablamos de invertir más tiempo, etcétera, etcétera. Lo mismo con los coches eléctricos, ¿no? No hay un sistema eléctrico que permita que una persona viaje como en un coche de combustión, ¿no? O sea, te va limitando tu libertad y tu capacidad de movimiento. A esto le añadamos, por ejemplo, las ciudades de 15 minutos, ¿no? Que la idea está muy bien, parece que han descubierto, ¿no?, los pueblos de España, ¿no? Las ciudades de 15 minutos en las que pues, un pueblito tienes todo a mano. Pero claro, ¿cuál es el plus? Que es que cada barrio tú vas a tener, como si alguien ha estado en Londres, ¿no? Es una mega ciudad, pues, con anillos concéntricos. Entonces, digamos que va a ser ese el futuro, ¿no? Igual que Madrid se está construyendo también bajo esa lógica. Madrid Central, ya no puedes entrar en Madrid. Antes era solo Madrid Central, ahora es todo Madrid, la M30. Ya no puedes entrar con cientos coches, ¿no? Entonces te van limitando tu capacidad de movimiento. Y luego aparte habrá todo lleno de cámaras de reconocimiento de las matrículas, de reconocimiento facial, y tú tendrás limitado tu movimiento en función de tu clase social. Y ahí es donde entramos en ese clasismo brutal, ¿no? Se está incentivando lo que supuestamente se había reducido con la clase media. Esa clase media se está destrozando para que haya una diferencia cada vez mayor, ¿no? Obviamente, pues habrá gente que viva y que podrá quizá tener cierto ascenso social, pero los que estén abajo lo van a tener muy, muy complicado. Y ahí entramos también en otro tema que es la justicia social, ¿no? Es decir, ¿dónde está el cuidado de los más necesitados y dónde está ese apoyo y esa entrega a ayudar a los demás? No solo como cristiano, sino quizá como un ciudadano común, ¿no? Y tiene sentido que, primero preguntarte dónde se están implementando todo este tipo de medidas. No sé si es en todo el mundo, en África, India y China también, que imagino que son los sitios donde más se contamina. O sea, no sé qué porcentaje de contaminación hay en España respecto a los países más grandes del mundo. En el caso de que solo España implementara medidas contra el cambio climático, no digo que como los otros no lo hacen, nosotros tampoco, no lo sé, sino que quizá entonces también se tendría que decir a los otros que lo hagan. O sea, esto... Esa es una buena pregunta, sobre todo porque ahí es donde se ve la hipocresía, ¿no? China es el 30% de la contaminación mundial. Obviamente hay una razón que es la factoría humana, o sea, la factoría mundial. Y no es fortuita. China entra en la OMC, en la Organización Mundial de Comercio, de la mano de Estados Unidos en 2001. Y ahí es cuando se empieza a deslocalizar todas las empresas de Occidente, gran parte de las empresas, y se van a China, ¿no? O sea, hay una forma... se ha cebado a China, de alguna manera, ¿no? De manera artificial, para que China sea lo que es hoy en día. Y eso es importante entenderlo. China no sería lo que es hoy sin el permiso, entre otros, de Estados Unidos. ¿De acuerdo? Otra cosa es que luego se le haya ido la mano en algunas cosas. Y que China también no son tontos, ¿no? Han aprendido. Han dicho, oye, si vamos a tener ciertos padrinos, vamos a aprender de los padrinos y vamos a superar a los padrinos. Entonces ese mundo al que estamos yendo también quizá podemos hablar de un mundo dos sistemas, ¿no? De esa batalla entre ahora China creciendo como posible superpotencia para 2050. Luego tenemos la India, que ya ha superado a China en población. Pero obviamente toda esta locura climática, quizás si hablamos también de la Agenda 2030, primero es una idea, ¿no? Es eso que quizá se conoce como globalismo, es una idea aureolar en términos casi Gustavo Buenistas, que nunca se va a conseguir, pero que sirve para ir tomando cada vez más control y más control y más control, ¿no? La Agenda 2030 no es más que la enésima vuelta de tuerca de algo que se lleva intentando muchísimo tiempo, que son los objetivos del milenio, todo el tema de la Cumbre de la Tierra de Río de 1992. O sea, ya estamos hablando de casi 30 años de historia de estas políticas. Y ahora mismo la piedra angular es el cambio climático, ¿no? Pero preguntabas por la contaminación. Se calcula que el ser humano es responsable del 4% de emisiones de CO2 en la atmósfera. 4%. Es decir, ya es poco. España es el 0,1 de ese 4%. Absolutamente nada. La Unión Europea
también es cierto que el desarrollo tecnológico permite producir más contaminando menos, ¿no? Obviamente eso es bueno, es positivo. Nadie quiere contaminar a lo tonto, ¿no? Pero obviamente se necesita un proceso quizá de pues, lo que hemos vivido nosotros, una revolución industrial que pase por la contaminación con el carbono y después puedes ir a la transición hacia otras menos contaminantes. Lo que se está prohibiendo con estas políticas climáticas es que otros países puedan sufrir o vivir esa misma revolución industrial que nosotros tuvimos. Por lo tanto, estás condenando de manera directa e indirecta a que gran parte del mundo no pueda desarrollarse como nos hemos desarrollado nosotros. Esta es la gran trampa que muchos verdes y muchos progres no quieren ver, ¿no? No, esto es que soy muy climático y me gusta proteger el clima, voy con mi bolsa reutilizable y tal. Sí, pero es que tú estás condenando a los que tú estás diciendo proteger, los estás condenando a seguir en la mierda, con perdón, prácticamente toda la eternidad, ¿no? Porque esto solo lo estamos aplicando nosotros. Había un foro, bueno, nos lo están aplicando a nosotros. Había un foro sobre raw materials, que es materias estratégicas, materias primas. Y ahí hablaba un experto español, no me acuerdo el nombre, y decía, esto está bien, no está bien planteado del todo, pero la intención es buena, ¿no? Esto es así. Obviamente queremos contaminar menos, queremos consumir menos recursos y tener y producir más, etcétera, etcétera. Dice, el problema es que ya nadie nos cree. El problema es que esto que estamos proponiendo somos los únicos idiotas que lo queremos. Estamos solos. Es decir, 2/3 del planeta se están riendo de nosotros. China, Rusia, muchos países africanos y rivales directamente de Occidente están diciendo, estos blancos y sus locuras, ¿no? Que sigan con ellos, ¿no? Les viene bien. Porque obviamente tú te preguntabas, África no va a aplicar esto, India no va a aplicar esto, China de alguna manera, o sea, no lo va a aplicar, pero se va a beneficiar, se está beneficiando como una de las principales productoras de paneles solares, Rusia no lo va a aplicar, etcétera, 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 ¿no? Y ahí te das cuenta, vuelvo a lo de las consecuencias y las causas, ¿no? Si las consecuencias de esas políticas climáticas son completamente destructivas para nuestro sistema, nuestro tejido productivo, nuestro tejido industrial, nuestra seguridad económica, nuestra seguridad social, política, etcétera, etcétera. Quizá es que la intención era esa, ¿no? Quizá es que la intención de todo esto es lo que llaman el decrecimiento. La izquierda habla de decrecimiento abiertamente, de dejar de producir, de dejar de consumir, de que tenemos que reducir, ¿no?, nuestra calidad de vida, siempre con la excusa de ese cambio climático. Y esto es importante, lo de la excusa, ¿no? Hablamos con el tema antes de la pandemia. Si nos paramos a pensar, o al menos esta es mi conclusión, ¿no? No había otra excusa posible para poder encerrar al planeta como se hizo durante 2 años prácticamente, si no hubiera sido la excusa sanitaria. ¿Por qué? Porque el enemigo es invisible. Pueden venir los marcianos, los alienígenas, puede venir Jesucristo de nuevo, puede haber una guerra nuclear, que la gente hubiera hecho otras muchas cosas. Pero el miedo a la muerte, ¿no?, en un mundo en el que ya nadie cree que haya vida más allá, hace que la gente se aferre a la vida como sea, ese clavo ardiendo, ¿no? Y aquí pasa exactamente lo mismo. Volvemos a esa idea, ¿no?, de ese miedo, el cambio climático, ¿no? Tenemos que parar ya. Decía el secretario general de la ONU, ¿no?, Antonio Guterres, estamos yendo en una autopista al infierno, ¿no? O sea, eso es miedo innecesario, eso es terrorismo informativo. Primero porque es falso. Y segundo porque, ¿cuáles son las consecuencias de eso? Pues, repito, las estamos viendo, ¿no? España nos estamos partiendo las piernas, económicamente hablando. Estamos dejando de estudiar nuestros recursos geográficos. Ahora está Marruecos, por ejemplo, explotando aquello que debemos haber explotado con las aguas del Sáhara. Lo está haciendo, por cierto, con la ayuda de empresas israelíes. Gran parte también hay minas en España y de material no explotado que no se está haciendo por ciertos y oscuros intereses, ¿no? En cambio, otras empresas sí lo están haciendo, ¿no? Y otros países también, porque saben perfectamente que eso es estratégico, ¿no? Y ahí es donde entramos en esa falta de previsión de Europa, de Occidente, de una especie de suicidio colectivo en el que nos están metiendo. Repito, Bruselas es paradigmático para eso, ¿no? Es un montón de gente que está creyendo unos dogmas completamente cegados, da igual lo que les digas, no hay un debate. Hay que ir por aquí y hay que ir. Y da igual las consecuencias, da igual que las cosas cambien, da igual las posibilidades en un momento. Hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir. Y la gente está diciendo, oiga, hasta por ejemplo las empresas de automovilísticas alemanas han dicho, oye, yo voy a dejar lo del coche eléctrico
porque me está produciendo voy a morir como empresa. Los chinos me están comiendo, ¿no? Y ahora lo que ha dicho la Unión Europea es, bueno, voy a levantar la mano siempre y cuando la combustión sea con combustible sintético. Es una opción. Y ahí también demuestra que si se presiona se puede conseguir un cambio. Que ellos nos dan por muertos de alguna manera, pero que cuanto más despertemos la conciencia general de nuestras sociedades, como nosotros como ciudadanos, más presión podemos hacer, ¿no? Muchas veces pensamos que somos menos, pero quizás somos esa mayoría silenciosa o mayoría silenciada que cuando se expresa a veces consigue unos triunfos inesperados, ¿no?